Buenas tardes, chicos. ¿Se está percibiendo bien? Buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. ¿Se escucha bien? Perfecto. Lo que vamos a ver ahora es el tema de puentes grúas. Es una de las máquinas de elevación y transporte más conocidas. En nuestro medio, antiguamente, solamente 3 instituciones lo tenían, ¿verdad? CRE, Yacimientos y la ENFE, pero ahorita se ha popularizado completamente, puesto que el puente grúa lo tienen hasta las fábricas que hacen calamina. ¿Bien? Hay muchísimos lugares donde existe el puente grúa. Incluso se han animado Industria Caballero en realizar un puente grúa, me parece, para una de las industrias de laminado de acero que se han establecido acá en Santa Cruz. Barre todo el espacio donde ella trabaja, en las 3 direcciones que significa el espacio. Puede levantar la carga, puede desplazarse longitudinalmente y transversalmente. Bien, vuelvo a repetir, se usa esta máquina fundamentalmente en los almacenes, en las fábricas donde hay proceso de elementos, en las acerías, o sea que en casi todas las industrias de magnitud podemos contar con un puente grúa. Es una máquina absolutamente versátil, segura y útil. Vamos a seguir aceptando montaña. En realidad, cuando yo deseo de alguna manera hacer un anteproyecto de un puente grúa, me tengo que preguntar los siguientes datos, ¿no? Uno es la luz del puente. Enseguida vamos a ver qué cosa es la luz. La altura de elevación del gancho, o sea, cuánto pretendo elevar yo las cargas. La carrera longitudinal de la grúa y la velocidad en los distintos movimientos. ¿Bien? Esas son las preguntas que debo hacerme y las vamos a aclarar de la siguiente manera. La luz del puente el puente grúa no es más que una estructura que se desplaza sobre rieles, sobre carriles. La luz del puente es la longitud entre carril y carril. Bien, donde está la viga que se desplaza. Sobre esta viga que se desplaza existe un carrito. Ese carrito barre todo el espacio transversal y la grúa es como si en este momento la grúa, o sea, el puente que se llama la instalación completa, se desplaza hacia y hacia afuera y hacia adentro de la pantalla del artefacto que ustedes están viendo, y el guinche es el que levanta la carga. Lo podemos ver acá. Observen ustedes que el puente grúa, toda esta instalación, ¿verdad?, amarilla, está compuesto, la luz del puente, estos son carriles. Bien, carriles. O sea, se llaman vigas carrileras. Estas vigas carrileras están sostenidas obviamente por una estructura, por columna. Pueden haber tantas como fuese necesaria. El puente sería la estructura amarilla. Sobre esta estructura amarilla se desplaza un carrito transversalmente y la estructura más larga, la estructura amarilla, se desplaza longitudinalmente. Y el carrito posee un guinche. Y el guinche, la verdad, eleva la carga. O sea que barre el movimiento transversal, el carrito barre con su guinche, ¿cómo se llama? La longitud, la altura del espacio que pretende cubrir, y el puente se desplaza longitudinalmente. Es una instalación que puede ser instalada debajo en espacio cerrado, debajo de un galpón o al aire libre. No tiene limitaciones.
Nada más que si va a trabajar al aire libre hay que tomar todas las precauciones necesarias en cuanto a las instalaciones eléctricas, en cuanto a los motores eléctricos, en cuanto a la exposición de las inclemencias del tiempo, como el sol, la humedad, la lluvia, la nieve, la niebla. Bien, cuando trabaja debajo de un galpón, se puede decir que es una instalación tipo estándar, está exenta de la inclemencia del tiempo. La longitud entre carril y carril, que están apoyados sobre llamada también vigas carrileras, porque el carril no resistiría el peso del puente, entonces es necesario construir una viga, una estructura, que puede ser metálica, puede ser de concreto. La longitud entre carril, riel y riel se conoce con el nombre de luz del puente. Existen dos familias de puentes grúas fundamentales. Esta que atraviesa esta viga larga se conoce con el nombre de viga de carga o viga principal. Existen dos tipos o dos familias fundamentales de puentes grúa, aquellas que son para hasta digamos, una capacidad de 16, 20 toneladas, se conocen con el nombre de puentes grúas monorriel. Monorriel porque poseen una sola viga principal. Y aquella destinada a elevar el tipo de carga que ustedes deseen, las hay hasta de 50, 60 toneladas, se conoce con el nombre de puente grúa birriel. Bien, porque son dos las vigas principales en el birriel y una en el monorriel, solamente una viga principal. Bien, esas son las dos grandes familias que existen de puentes grúa. Aquí tenemos los dos típicos, las dos típicas familias de puentes grúa, un monorriel, donde en todo caso el aparejo, que es el que levanta la carga, está colgado de la viga principal. En la birriel, el carrito que posee el aparejo para levantar la carga está soportado por ambas vigas, por eso se conoce por ambas vigas principales, por eso se conoce con el nombre de puente de grúa birriel. Estas otras vigas que soportan a la viga principal y promueven su traslado se conocen como vigas de cabecera o testera. Cabecera porque en realidad la cabeza de la viga principal descansa sobre ella. Estas vigas de cabecera o testera poseen ruedas, un par de ruedas, cada una de ellas pueden poseer hasta 4 o 6 ruedas, depende de la cantidad de carga que vaya a levantar el puente de grúa y las velocidades que se vayan las velocidades de desplazamiento longitudinales, obviamente me refiero. Estas vigas de cabecera o testera son las que mueven la viga principal o el puente, que se llama también a lo largo de las vigas carrileras o de los carriles propiamente, mejor dicho. Aquí tenemos puentes grúas, ¿no es verdad? Muy pequeños, no hay ninguna dificultad que un galpón esté servido por varios de ellos, porque obviamente son distintas las labores que se van a hacer en las máquinas de herramientas y de esa manera trabajan en paralelo. La firma Boeing, que es la que fabrica los aviones en Estados Unidos, tiene cerca de 100 puentes grúas dentro de sus instalaciones. Obviamente las instalaciones cubren muchas hectáreas. Estas son monorriel, estas son monorriel también, pueden trabajar perfectamente en paralelo. Esta, observen ustedes, es un puente grúa monorriel. Estas son las columnas estructurales, esta es la viga carrilera, esta es la viga principal, estas son las vigas de cabecera o testera. Y este es el carrito va colgando, normalmente es una viga tipo I,
donde el carrito con todo su aparejo va colgando, y observen ustedes que en este caso están levantando barras de acero. Es una forma absoluta mediante una eslinga, obviamente. Es una forma absolutamente segura de poder trasladar las cargas, salvando todos los obstáculos propios de la producción o del maquinado de estas barras de acero. Aquí vemos un puente grúa también monorriel. Observen ustedes que el carrito está colgando del ala inferior de la viga principal. De cualquier forma, están levantando una, como se nota claramente, una fábrica de embarcaciones, de yates, que son obviamente muy caros y tienen, la verdad, una estructura que son vigas para no dañar el casco de la embarcación. Aquí vemos puentes grúas trabajando en paralelo. Observen ustedes que es una fábrica de montaje de motores. Claramente se ve que están izando un motor. ¿Cómo los componen? Son motores grandes, estos son motores medianos, ¿verdad? Porque se considera, en definitiva, se considera un motor hasta los 300 HP como un motor pequeño. En realidad, el motor de un tractor es un motor pequeño. Entre los 300, 500 HP hasta los 1000 HP, un motor mediano. De los 1000, 1200 HP hacia arriba, ya se considera un motor grande. Estamos hablando de motores combustible interno. Todos son, la verdad, puentes grúas monorriel. Y fíjense, está sirviendo a una gran factoría de montaje y fabricación de motores. Este es otro típico caso de un puente grúa monorriel. Observen ustedes que los conductores para alimentar el guinche, la verdad, son conductores tipo plano y posee una pequeña estructura que soporta este tipo de conductores. Quizá lo podamos ver mejor acá, ¿no? Aquí tiene una pasarela, en el caso de un puente grúa de gran porte, de un birriel, en este es un puente grúa de bastante capacidad. Monorriel tiene una pasarela donde van apoyados los conductores y sirve también como apoyo para que los operarios hagan las acciones de mantenimiento. Se llaman vigas laterales. Estas vigas laterales en realidad aportan muy poco a la resistencia propia de la viga principal. Aquí tienen un puente birriel donde se ve que el carrito, ¿verdad?, puede desplazarse montado en el ala superior de las vigas principales, y aquí esta se llama la viga lateral, que sirve simplemente de apoyo a los conductores y a todos los otros elementos que coadyuvan al buen funcionamiento del puente. Aquí vemos un puente, ¿no es verdad?, de 15 toneladas para un patio del ferrocarril. Observen que en este caso este puente es un patio del ferrocarril. Aquí se ven ruedas de vagones o de locomotoras propias del ferrocarril, que obviamente son extremadamente pesadas, y la cabina está montada sobre el puente grúa, donde obviamente está la operación. Bien, tranquilamente pueden trabajar al aire libre. Vemos también otro puente grúa, nada más que en este caso las vigas son de celosía para la industria maderera. Aquí también la cabina, la verdad, va montada sobre las vigas principales. De esa manera el operario tiene una perfecta visión de todo el campo de operación del puente. Más puentes, les he traído muchísimo debajo de un galpón. Este es el típico caso de un almacén, un puente birriel donde están descargando de un tráiler barras de acero. Normalmente estas barras son para la construcción, ¿verdad? Agiliza enormemente
las tareas de descarga con una seguridad absoluta. ¿Se imagina? Sería imposible hacer mediante otro mecanismo que no fuese un puente el descarguillo de este camión, de las barras de acero para la construcción. La estructura está constituida, ya habíamos visto, por las vigas principales, las vigas de cabecera o testera y las vigas laterales, que es donde el operario se desplaza para hacer acciones de mantenimiento respecto al puente. Este es un puente de una gran envergadura. Ahí vimos, estas son las vigas de cabecera o testera. Esta. ¿No es verdad? No, perdón. Estas son las vigas laterales. Estas son las vigas laterales. Estas son las vigas de cabecera y testera. Esta es la viga principal o viga de carga. Aquí estas son las vigas laterales. Fíjense que sirven de apoyo para todo lo que es la instalación eléctrica. Y esta es otra viga lateral que acompañan a la viga principal donde fuese necesario, tan solo para que los operarios con seguridad puedan hacer acciones de mantenimiento. Aquí vemos la construcción los procesos de construcción de un puente. Aquí vemos vigas de cabecera o testera, fíjense, que tienen 4 ruedas por cada viga de cabecera o testera, que son 2. Bien, para un puente grúa de muy alto porte. Se pueden observar bien las ruedas. En realidad, este es un puente que tiene 8 ruedas. Tienen 2 de este lado y 2 del otro lado, de forma tal de promover la propulsión del puente, que enseguida vamos a ver cómo se lleva a cabo. La viga, ¿no es verdad? Según su forma, y obviamente según la forma, normalmente la forma preferida por casi todos los constructores, han dejado ya de construir viga de celosía. De esa manera hacen otro tipo de viga llamada viga de alma llena. Eso le da una gran resistencia. Quiere decir que las vigas las podemos clasificar en vigas de alma llena y vigas de alma calada o vigas reticuladas. Vamos a admitir a Vázquez. Estos son típicos casos de vigas de alma llena, ¿no es verdad? Todas estas son vigas de alma llena, estamos refiriéndonos a la viga principal, viga de alma llena, y este es el caso de una viga reticulada, ¿no? Que se ha dejado ya prácticamente de construir porque es una estructura extremadamente compleja, tanto respecto a su cálculo como respecto a su construcción. Es preferible siempre una viga de alma llena. La viga de alma llena tienen grandes ventajas respecto a las otras vigas por su robustez. Son muy robustas, lo que quiere decir que resisten, especialmente son muy eficaces para resistir momentos flectores severos y además son muy simples constructivamente, ¿no? ¿verdad? Como les digo, acá Industria Eduardo ha desarrollado ya un puente grúa bajo normas, ¿no? ¿verdad? Que ha traído del exterior. La estabilidad elástica de las vigas, hay que cuidar tanto el pandeo lateral como el pandeo del alma. El pandeo lateral es que se produzca una carga lateral sobre la viga, debido a los vientos, debido a frenados bruscos. Eso hace de que el alma y las alas sufran, ¿no? Un gran esfuerzo, eso hay que cuidarlo escrupulosamente. Y hay software. Existen software para el cálculo de las vigas principales. Y otro aspecto que hay que cuidar es el pandeo del alma, que el alma entre en pandeo. El pandeo, ustedes bien saben que es una deformación. Y de esa manera que se vivoree el alma de la viga. Eso se evita adoptando un espesor de 1/50 veces la altura del alma. Me estoy refiriendo al espesor del alma, ¿no? Si yo adopto unas 50 veces la altura de la misma alma, ya yo quedo cubierto
en cuanto a la resistencia y evito el pandeo del arma, ¿verdad? Las cargas son concentradas, transmite la rueda. A la rueda deben soportar el peso a levantar y el peso propio de la instalación y se concentran en un punto. Y ese esfuerzo se ha visto de que se concentra más o menos en la mitad del alma y lo que hay que evitar es el pandeo del alma. Este es el ala de la viga, este es el alma de la viga. Eso se evita fácilmente, ¿no es verdad? Dándole el suficiente espesor al alma. Obviamente eso requiere un mayor costo constructivo de la viga. Bien, lo que hay que evitar es esto, la deformación del alma. ¿Cómo se construyen las vigas? Las vigas, obviamente, el material para poder hacer su construcción es acero. Un acero de mediano contenido de carbono, y existen vigas estándar. Las fábricas, las acerías, cosa que no tenemos acá ninguna acería, las acerías laminan vigas. O sea, son vigas que tienen medidas estándar y las ofrecen a los usuarios. Cuando yo elijo como viga principal una viga estándar, la puedo utilizar hasta aproximadamente unas 20 toneladas. Y las luces no pueden ser muy grandes. ¿No? O sea, la longitud de la viga principal no puede ser demasiado extensa. Bien, entonces hasta 20 toneladas se puede usar una viga estándar. Eso abarata mucho la construcción del puente grúa, porque comprar una viga ya certificada por la acería que está ahí esperando, construida, ¿no? Las acerías poseen ese tipo de viga para la venta, o si no, las fabrican por encargo, y se llaman vigas estándar porque ya responden a medidas estándar de acuerdo a la norma, y están directamente en el mercado. Sirven solamente para puentes grúas de baja capacidad y cuya luce, o sea, la longitud de la viga principal no es extensa. Aquí podemos ver vigas fabricadas por las acerías vigas estándar. Hay un gran abanico de vigas, muy bien terminadas, muy bien probadas, construidas bajo la norma. Con su ala, con su alma, son vigas I, porque la viga I tiene una gran ventaja, posee un gran momento de inercia, y ese gran momento de inercia permite, ¿no es verdad?, coadyuga fundamentalmente en la propia resistencia. Especialmente las vigas principales, la solicitud fundamental, están solicitadas fundamentalmente a la flexión. Cuando la carga se encuentra en la mitad de la viga, entonces hace trabajar al momento flector máximo la estructura. Minices ya está entrando recién. Tenemos vigas estándar. Después, si es que la capacidad del puente crece extremadamente, yo recurro a construir la viga. Es muy común estructuralmente que yo pueda construir la viga. Y la viga, obviamente, tanto el alma como las alas se pueden, que obviamente yo tengo que entrar en el proceso de construcción a través de soldadura. Se parten de chapas metálicas. Bien, y de esa manera la unión del alma respecto a las alas propias de la viga, existen dos métodos. Pueden ser roblonadas o las vigas pueden ser soldadas. El método del roblonado ha entrado absolutamente en desuso porque es un método extremadamente caro, ¿no es verdad? Da una gran resistencia a la viga, pero entrado en desuso incluso ya los operarios del roblonado prácticamente ni existen. Vamos a ver qué vigas qué puentes en nuestro medio han sido roblonados. El puente ferroviario en
en Puerto Paila es un puente totalmente roblonado. El antiguo puente que cruzaba el río Piraí entre Montero y el puente de la mitad que llaman entre Montero y Portachuelo era un puente roblonado, pero son puentes que tienen 50 años, ¿verdad? El puente del ferrocarril sobre el Río Grande en Abapo es otro puente roblonado. El puente sobre el Pilcomayo, el puente ferroviario, es un puente roblonado. Bien, el roblonado era la antigua técnica de unión de elementos mecánicos muy popular, para lo cual se usan roblones, remache. Se practica el agujero, ¿no es verdad? Se calienta, se calienta el roblón, se calienta el agujero de las dos láminas que yo deseo soldar. El roblón no es más que un tornillo, más que un perno con una sola cabeza sin rosca, y de esa manera se inserta este elemento respecto al agujero, sobresale y después, como normalmente es una operación que se hace al rojo vivo, una gran temperatura del material, y entonces se golpea y se le hace la cabeza posterior o la cabeza contraria a la cual entró inicialmente. Y luego el roblón obviamente se enfría, y al enfriarse se contrae y aprieta fuertemente las chapas. Es un método que ha entrado absolutamente en desuso. Prácticamente ninguna estructura. Una gran parte de los edificios antes de los años 50 en Estados Unidos, que ellos construyen edificios con estructura de acero, son reacios a usar el hormigón. Es obvio, porque el acero para ellos les resultaba extremadamente barato, y el hormigón era un método mucho más complejo y demoraba mucho. Las Torres Gemelas se construyeron en, no sé si en 8 o 12 meses. Se construyeron rápidamente porque toda la estructura era hecha de acero, de vigas de acero. Y el método que se usaba era el roblonado. Ahora, con el advenimiento cada vez de máquinas de soldar más eficaces y el progreso exponencial de la metalurgia, las vigas se hacen en forma soldada. ¿Verdad? Entonces yo elijo chapas de acero, que las acerías las venden, ¿no es verdad? Y construyo tanto el ala como el alma de la viga, y aporto cordones de soldadura. Bien, esa es la forma. La soldadura es una soldadura de arco sumergido para evitar el ambiente corrosivo del oxígeno, y se le hacen todas las pruebas pruebas radiográficas, pruebas de ultrasonido, pruebas de tintas penetrantes para certificar de que el aporte de soldadura es perfecto. Bien, muchas veces el espesor de las alas es igual al espesor del alma. El espesor del alma es un décimo de la altura, ¿no?, del alma. O sea, la altura del alma dividido 10, ¿verdad? Y la altura del alma está entre 1 sobre 10 a 1 sobre 15 veces la luz del puente. Cuando las cargas son muy severas, entonces en vez de hacer un perfil y soldado, hago lo que se conoce con el nombre de viga de tipo cajón, o de alma doble o triple, donde ya la viga posee las dos alas y el alma es doble. Para lo cual el método constructivo obviamente es la soldadura. Bien, la soldadura es el método constructivo, y con todos los tests que se suelen hacer sobre los cordones soldados, y se usan cantoneras. Se usan cantoneras de forma tal de que le den mayor robustez a la viga. Bien, aquí vemos vigas roblonadas. Fíjense, aquí están los roblones. Prácticamente las están cargando como chatarra.
vigas construidas en forma soldada. Observen ustedes que la soldadura del cordón está tan bien practicado que virtualmente no se ve, no se observa con detenimiento. El cordón se buscan artesanos muy hábiles, soldadores muy hábiles para que hagan un cordón perfectamente limpio. Y estructuralmente la viga funciona a la perfección. Vemos más vigas soldadas, vigas tipo cajón soldadas, vigas simples o estándar soldadas, ¿verdad? Algunos puentes usan estructuras tubulares, no es muy común normalmente, o es un perfil tipo I, o es un perfil tipo cajón. Bien, más vigas soldadas, esto se practica en el alma para poder lograr hacer una estructura mucho más liviana. También hay vigas de esta manera. Todas están hechas a través del método de la soldadura. ¿Ven? Las vigas laterales, lógicamente, sirven para sostener, habíamos dicho, la barandilla, para que se apoye el operador, ¿verdad? Poseen un pasillo donde el operador está, no corre ningún riesgo, y refuerzan levemente la resistencia estructural de la viga principal, no coadyuvan fundamentalmente, son un aditamento necesario para el porte. Las vigas de cabecera o testera se fabrican bajo la misma modalidad. Esta es la viga principal, observen, y esta es esta amba, esta es la morada, la viga principal, las rojas son las vigas de cabecera o testera. Sobre la viga principal está desplazándose el carrito. Estas vigas de cabecera o testera poseen la rueda, vemos la rueda, ¿no es verdad? Y tienen la misión de desplazar la viga principal longitudinalmente. Se las hace en una estructura hiperestática muy difícil de calcular, pero sin embargo se utilizan los mismos criterios de cálculo en cuanto que se han practicado para las vigas principales. Aquí vemos puentes, estas fotografías son bastante arcaicas, el libro donde lo saqué está bastante deteriorado, donde las vigas de cabecera o testera poseen ruedas. Y las ruedas son totalmente metálicas, son ruedas de acero, poseen 2 pestañas. Y sobre esas 2 pestañas no permiten en absoluto el descarrilamiento del puente. Y esas 2 pestañas encajan sobre el riel o el carril. Bien, la rueda, que es de un acero de mediano contenido de carbono, posee la llanta, posee el alma y posee el cubo. El cubo es el que se apoya sobre el eje. El eje normalmente es fijo, el eje de la rueda. Lógicamente está servido de cojinete. Los constructores prefieren mucho el cojinete de fricción porque es un cojinete muy duradero. Obviamente el cojinete de fricción trabaja bajo lubricación, ¿no? Lo mismo que el cojinete de rodadura. No hay rodamiento que no trabaje bajo lubricación. El cojinete de fricción es mucho más barato que el cojinete de rodadura, que el rodamiento. Obviamente tienen agujeros de alivio de peso. Y el cubo es muy robusto. Se apoya y la rueda gira libremente sobre el eje fijo. Si esta es la estructura de la viga que pertenece o mejor dicho, la estructura de la rueda, normalmente es la estructura de la viga de cabecera o testera. Como el cojinete de fricción se puede desplazar axialmente al eje, entonces puede rozar contra la estructura, se suelen poner chapas de desgaste, que son de un acero muy, pero muy duro,
que apenas están punteadas a la estructura y no permiten que el cubo de la rueda agreda la estructura, que normalmente es muy valiosa. Esto es cuando la rueda no es movimentada. Pero cuando la rueda es tractora, posee una corona. Y esa corona está firmemente adosada a la rueda. Mejor dicho, cuando la rueda es tractora, debe desplazar el movimiento del puente. Normalmente posee una corona y esa corona posteriormente es atacada por un piñón. Obviamente son dos piezas, la rueda y la corona son dos piezas distintas y están montadas, acopladas mediante uniones roscadas. Bien, esta moradita es la unión roscada. Este rojito es el piñón, esta verdecita es la corona. Recuerdan ustedes que el piñón es un engranaje de diámetro pequeño y la corona se conoce como corona, un engranaje de gran diámetro. La viga, o sea, la llanta de la rueda puede entrar en usura, es decir, que se va a desgastar. Periódicamente hay que hacer la medición, esta medición del desgaste se hace con un calibre comparador. Si el desgaste es muy severo, en los casos de puentes grúas que trabajan a altas velocidades y que normalmente trabajan las 24 horas del día, en el caso de una serie, entonces entra en usura y la rueda debe ser descartada. Jamás se permite rellenar la zona de rodadura, es decir, la que entra en contacto de la cabeza de la rueda, que entra en contacto, se desgasta, que entra en contacto con el riel. El riel es un acero que tiene bastante contenido de azufre, que a medida que es más deformado plásticamente se endurece más. Quiere decir que es un acero más duro que el acero del cual está hecha la rueda. Entonces es la rueda la que se va desgastando y normalmente si se produce por fatiga es una ruptura de una de las pestañas de la rueda. Bien. El radio de la pestaña, ¿verdad? Es menor que el redondeo del carril. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué se hace esta unión roscada? Porque si en algún momento hay una ruptura de la pestaña o la llanta tiene un desgaste y hay que cambiarla, entonces la corona puede seguir sirviendo, monto la misma corona en una rueda estándar nueva. Esa es la razón por la que se hace en forma, digamos, distinta. Además, porque el montaje, la fabricación de una rueda con su propia corona y su posterior maquinado es una labor mucho más compleja que fabricar aparte la corona. Aquí vemos ruedas, fíjense, todas de dos pestañas. ¿Ven? Hay fábricas especializadas de estas ruedas. Hay hasta ruedas hasta de más de medio metro para puente grúa de gran porte. ¿No es verdad? Obviamente los cojinetes, especialmente si son cojinetes de fricción, están sometidos a grandes esfuerzos. Aquí podemos ver la concentración de las tensiones, el gráfico de las tensiones. Normalmente las tensiones están magnificadas en el extremo del eje, ¿verdad? De esa manera, en vano está en hacer un eje de mayor diámetro para que sea más resistente. Bien. Fíjense, aquí está el montaje de la corona respecto a la rueda. Aquí vemos una rueda de dos pestañas, obviamente, en el carro propiamente dicho. La que habíamos visto anterior para la viga de cabecera o testera.
Bien, en el carro aquí está todo el mecanismo de levante. La resistencia a la rodadura, obviamente, para que se pueda desplazar el puente, eso implica vencer una determinada cantidad de resistencia. La resistencia general está en función de la carga que soporta la rueda, no la carga de la rueda, la carga que soporta la carga o la fuerza que soporta la rueda, el diámetro propio de la rueda, ¿verdad? F es un brazo de resistencia a la rodadura, porque para hacer rodar una rueda, yo no la puedo empujar con un dedo, tengo que hacer un esfuerzo para que venza, para que permita el rodaje de la rueda. Esta F está en función del 0.054. Es un número adicional. Bien, no es un número adicional, sino que es un número de medida. Bien, y mu es el coeficiente de fricción del eje, donde D es el diámetro del eje. Mu es un coeficiente de la fricción del cojinete respecto del eje, que para casquillo, es decir, para cojinetes de fricción, está en el orden de 0.02. Y para cojinetes de rodamiento es mucho menor, obviamente, porque el rodamiento requiere un mucho menor par de partidas, está en el orden de la milésima, ¿no es verdad? Y en este caso está en el orden de la centésima. Y a toda esta resistencia, ¿no es verdad?, debe sumarse la resistencia suplementaria que son debido a los rozamientos de las pestañas respecto a los cubos, ¿no es verdad? De que la superficie de los rieles o de los carriles no es absolutamente plana, siempre hay deformaciones, y a la diferencia de diámetro de una rueda respecto a la otra, porque hay algunas ruedas que, especialmente las ruedas motoras, que se desgastan más que las ruedas conducidas, pero se estima que está en el orden de 5 kilogramos por cada tonelada métrica transportada. A eso hay que sumarle la resistencia propia de la inclemencia de tiempo, ¿no? El viento, los vientos laterales, los vientos frontales, que se oponen al desplazamiento del puente si es que él estuviese trabajando al aire libre. Muchos fabricantes, especialmente los fabricantes americanos, prefieren en vez de cojinetes de fricción, cojinetes de rodamiento. Antiguamente, los europeos, cuando la rueda se desgastaba su perfil con el continuo roce respecto del eje, ponían una llanta postiza, calentaban la llanta, se agrandaba el diámetro de la llanta y luego de eso la montaban respecto del alma, y al achicarse por disminución de temperatura, el anillo que contenía la llanta se apretaba firmemente y tenía un aro o una chaveta, un aro que oficiaba de chaveta de seguridad. Pero se demostró de que esto, aquí se ahorraban el alma, porque el alma seguía sirviendo para montar la llanta de la rueda. Pero se demostró posteriormente que era una práctica que salía más cara que cambiar toda la rueda. Al final la rueda tiene un valor agregado, es muy buen acero y se vende como chatarra. ¿No es verdad? Aquí vemos rueda de una sola pestaña cuando el puente es monorriel, que no hay posibilidades de descarrilamiento dado que la rueda está encajada directamente en el ala inferior de la viga, que es una viga I. Los americanos han descubierto que dándole una cierta conicidad, ¿verdad?, una cierta conicidad a la banda de rodadura de la cabeza de la rueda, permitían de que no haya un cierto apego
hacia la usura de una sola pestaña, que es una tendencia generalizada tanto en el material ferroviario como en los puentes de grúa. Los carriles o los rieles hay dos versiones. Hay una que es la versión europea, que es el carril tipo Burbach. El carril tipo Burbach es un carril extremadamente robusto, una cabeza muy... Este es el patín del riel, este es el alma del riel y esta es la cabeza del riel. Bien, tenía un patín muy grande que permitía permite una excelente fijación y una cabeza extremadamente robusta. Esta es la versión americana de los carriles para los puentes de grúa tipo Burbach. El perfil o el diseño es tipo Burbach. Muy rara vez se usan, digamos, planchones, ¿no es verdad? Es preferible siempre un riel. Aquí tenemos, ¿no es verdad?, las características del carril con perfil Burbach, cabeza muy robusta y el patín muy amplio, ¿no es verdad? Y también el alma, también muy robusta. Posee una larga duración, pero los americanos optaron por, y a los efectos prácticos, todos los puentes de grúa prefieren actualmente utilizar el carril tipo Vignole, que es un diseño americano que no viene a ser más que la versión de una viga I, ¿verdad? Él es muy resistente debido a su momento de inercia, tiene un patín más corto, una muy buena cabeza del carril y un alma más estilizada, ya no es el alma tan corta y gruesa, ¿verdad?, que en el carril tipo Burbach. Estaba viendo si estaba tomando, listo. Ya. A ver cómo termina, a ver. Sí. Y después, ya. Métale a ver. No, pues primero el teflón. Voy a poner falta, porque me está habilitando su, ¿cómo se llama? Su micrófono. Vamos, Herrera, por favor, de salir. Tiene falta. Entonces, le decía de que el carril tipo Vignole es el carril que se usa para el ferrocarril, ¿verdad? Es el carril más popular porque ofrece una resistencia similar al carril tipo Burbach, porque por su esbeltez, ¿no? ¿Verdad? El perfil ofrece un gran contenido, mejor dicho, un gran momento de inercia. Aquí tenemos el perfil tipo Vignole, muy esbelto. Este es el patín, este es el alma del carril, esta es la cabeza del carril. El carril se vende, en el mercado se consigue, normalmente están en función de su robustez, ¿no? ¿Verdad? Se necesita un carril más robusto a medida que va a ser pisado por una carga mayor. Están en función del peso por cada longitud lineal, digamos, vienen en libras por yarda, tantas libras por cada yarda de carril. Esa en la versión americana e inglesa. En la versión europea están y asiática están en kilos por metro, tantos kilos por metro. Normalmente eso se compra por peso, ¿no? Dame media, dame una, dame 3 toneladas de carril de tantos metros, de tantos kilos por metro o de tantas libras por yarda. Ese es el léxico que se usa para comprar el carril. Está hecho de un acero con un muy buen contenido de azufre, porque a medida que lo pisa la rueda, él sufre una deformación plástica y esa deformación plástica permite, ¿no es verdad?, que la superficie paulatinamente se endurezca más. La fijación del carril respecto a una viga, si es que fuese construida de hormigón, puede ser a través de tirafondo o puede ser a través de espárrago. El espárrago viene a ser, es un perno con una falda que está metido dentro de la mezcla, ¿no? Dentro de la estructura de cerámica o del concreto,
y aprieta firmemente el carril. Esta construcción es muy difícil de hacer y además si por alguna razón se embroma, se rompe el espárrago, entonces hay que agredir la estructura propia de la viga, si fuese de concreto, para cambiar un espárrago. Debilita enormemente la propia resistencia de la viga. Entonces, lo que se practica, en vez de espárrago, usar tirafondo. El tirafondo es lo que se usa, ese tornillo que se usa para la fijación de la duralí. ¿Verdad? Es un tornillo de cabeza cuadrada y que permite, o puede ser una cabeza sextavada también, de un hexágono, que se mete, se dejan oportunamente faltantes, cajetines se llama, donde se mete una mezcla de hormigón amianto. Si es que se afloja por alguna razón el tirafondo, entonces se busca un tirafondo sobre medida y como el hormigón amianto permite el perforado, entonces directamente con un tirafondo en sobremedida se vuelve nuevamente a practicar la fijación. Es importantísima la fijación del riel respecto a la viga donde él va apoyado. En cuanto a los mecanismos de traslación, para los puentes pero muy pequeños pueden ser en forma manual, mediante cadena y teclas reductores, ¿no es verdad? El número de ruedas pueden ser 8 y los diámetros de padrones de las ruedas vienen estandarizadas, están entre 1200 a 600 milímetros. Hay ruedas como la que hemos visto mucho más pequeñas. La motorización se hace en pares opuestos. Aquí quiere decir de que aquí están, observen, la motorización se hace a través de motores eléctricos y un reductor. El reductor tiene doble salida hacia un lado y hacia el otro. El motor eléctrico tiene en la parte que no entra en contacto con la cadena cinemática, que es el reductor, tiene un freno de zapata. Normalmente es accionado magnéticamente. Es un freno pero muy riguroso. Fíjense, vuelvo a repetir, este es el motor eléctrico. Se usan motores de fase partida, ¿no? Jaula de ardilla. Y el reductor es una cadena cinemática muy robusta que tiene salida hacia un lado y hacia el otro. Aquí vemos el eje, ¿verdad? Saliendo del reductor hacia un lado y del lado posterior tiene un eje parecido a este, pero del otro lado. Debe tener apoyos, rodamientos, porque el eje normalmente es largo y cuando una barra entra en rotación puede entrar en bamboleo, ¿no? Dada su longitud. Aquí vemos también de que debido a los frenados bruscos y a veces es necesario trasladar el puente apenas unos centímetros. Entonces a los operadores hábiles lo hacen recorrer esos centímetros para propiciar un buen enganche. Eso requiere o introduce dentro del mecanismo grandes esfuerzos dinámicos. Esos esfuerzos dinámicos se aminoran a través de acoples elásticos, que enseguida vamos a ver. Aquí vemos el esquema de motorización. Este es un puente de servicio de motor. El reductor del reductor tiene dos salidas hacia ambos costados, ¿verdad? A través de ejes muy largos, los ejes para que no entren en bamboleo tienen apoyo normalmente de cojinetes de rodadura, de rodamiento en el medio, y también poseen los famosos apoyos elásticos. Luva, en portugués, luva es guante, ¿no? El guante es algo muy suave. Estos acoplamientos elásticos absorben las vibraciones. Ambos ejes concluyen en un piñón, un engranaje de diámetro muy pequeño. El piñón ataca una corona de rueda. La corona que está adosada a la rueda hace girar la rueda. Si es que fuesen 4 ruedas, esta corona ataca un engranaje intermediario que ataca posteriormente, ¿verdad?,
la corona de la otra rueda. Se usa doble salida y la pregunta es ¿por qué no una sola? ¿Por qué no? Si igual se va a producir la motorización si hay solo una rueda propulsada. Lo que pasa es que cuando es una interacción de esta naturaleza, dada la longitud de los ejes, entra en efecto pantográfico, es decir, como si se cruzase el puente. ¿De acuerdo? Ellos se evitan haciendo girar ambos piñones que atacan a las ruedas opuestas, ¿verdad? A la misma velocidad. No hay manera de cruzamiento del puente. Este es uno de los mecanismos más utilizados. Existen otros mecanismos, estos son los apoyos elásticos, ¿verdad? Los acoples elásticos es una estructura metálica recubierta con caucho sintético. Y el caucho sintético absorbe obviamente las vibraciones. Hay otros comandos mediante 4 ruedas y 2 motores. Antiguamente se usaban motores de corriente continua porque eran muy fáciles de sincronizar. Ahora con los variadores de frecuencia es pero muy común utilizar motores en alterna porque ya a través de esos elementos electrónicos pueden girar el mismo número de revoluciones. Quiere decir de que este motor debe hacer girar ambas ruedas contrapuestas al mismo número de revoluciones. Obviamente está el motor, su apoyo del eje del motor y una cadena cinemática hasta llegar al reductor, hasta salir del reductor con las 2 salidas a izquierda y a derecha. Bien, aquí están los apoyos elásticos y, me he dicho, los acoples elásticos y los apoyos propios de él o los motores. Bien, el cojinete, mejor dicho, el piñón en este caso, y la corona de la rueda. Bien, los americanos son muy proclives a usar motores en corriente continua, donde el reductor de velocidades viene constituido por un mecanismo de tornillos sin fin. Los motores en continua son muy fáciles de sincronizar. No requieren grandes complicaciones en cuanto a su sincronización. Esto evita los largos ejes. Ya no es necesario un largo eje porque los motores de las ruedas contrapuestas están directamente sincronizados, quiere decir que giran a la misma velocidad. Utilizan motores en corriente continua porque el motor de corriente continua tiene una gran versatilidad en cuanto al par inicial de arranque. El motor jaula de ardilla, cuando arranca, consume 5 veces más energía que cuando entra en velocidad de régimen. Bien, el carro está compuesto de los 3 elementos, ¿no? La propia estructura del carro y el sistema de levante y el sistema de traslación del carro. El sistema de traslación del carro es muy similar al sistema de traslación del puente. Lo mismo, ¿no? Se usan perfiles tipo I para su fabricación y es una estructura muy compacta, pero también muy difícil en su cálculo porque es hiperestática. Aquí tenemos un carro. Una estructura bastante sencilla. No requiere grandes complicaciones en cuanto a los requerimientos de su cálculo porque son luces muy pequeñas. La verdad que se van a apoyar en el caso de una viga birriel, ¿la verdad? En 2 apoyos y la luz es realmente pequeña comparativamente con la gran luz que posee la viga de carga o la viga principal. Aquí tenemos más carros, ¿verdad? Las ruedas también, que para la traslación del carro tienen 2 pestañas exactamente, son muy parecidas a la rueda de traslación del puente. Más carros. Bien.
En cuanto a los sistemas de levante, hay dos versiones. El más sencillo, para una sola velocidad, necesita tan solo un motor eléctrico con su freno en la otra salida del eje. El motor, el eje concluye un piñón, el piñón ataca una corona, esa corona ataca a la salida un piñón y ese piñón ataca la corona del tambor, donde se envuelve el cable que va a levantar, que va a hacer la operación de levante servido del gancho. Esta es una instalación muy sencilla, pero muchas veces se requiere una alta velocidad cuando yo bajo el gancho sin carga y una velocidad mucho más pequeña cuando yo levanto el gancho ya suspendiendo la carga. O si no, ¿no es verdad? Muchas veces el motor, se busca un motor de gran capacidad porque debe estar calculado para la carga máxima. Y a veces las cargas a levantar son mucho más pequeñas y muy rara vez la carga máxima. Entonces el motor consume mucha energía. Se usan sistemas de dos velocidades servidas de dos motores. El motor 1 y el motor 2. Ambos concluyen con un piñón. Fíjense, el motor 2 concluye en el piñón rojo, el motor 1 concluye en el piñón 9. Y poseen una corona como la lila, esta corona y esta corona. Bien. El piñón del motor 2 atacará directamente la corona, pero el piñón del motor 1 ataca un sistema de planetario. ¿Cómo? Y desde los planetarios salen unos brazos que van directamente al piñón y el piñón del tambor ataca la corona del tambor. ¿Cómo funciona? Vamos a parar el motor 1. Si el motor 1 está parado su piñón, el 9. Si está parado el 9, está parado el engranaje planetario. Pero la corona es dentada interna y exteriormente. Internamente y exteriormente. ¿Verdad? Si está parado 1, está parado su piñón, está parado su satélite, su planetario. Y obviamente la corona, ¿verdad? Perdón, estoy diciendo mal. Si el motor 1 está parado su piñón. Pero el motor 2 está funcionando. Y el piñón rojo del motor 2 está girando. El piñón ataca la corona. La corona que es dentada interior y exteriormente ataca con su diente, es atacada por el piñón en sus dientes exteriores, pero ella con sus dientes interiores ataca el satélite. El satélite gira el piñón del tambor. Una velocidad. Paremos el motor 2. Si el motor 2 está parado, está parado su piñón. Y como el piñón está acoplado a la corona también está parada. Pero el motor 1 está girando. Al girar el motor 1, gira su piñón, ataca, la verdad, los planetarios que giran libremente sobre los dientes de la corona que se encuentra parada y ellos transmiten, la verdad, el movimiento hacia el piñón del tambor, haciéndolo girar y desenvolviendo o envolviendo el cable. Otro movimiento. Normalmente se usa un motor grande cuando yo deseo levantar una gran carga, pero cuando yo deseo levantar una carga muy pequeña, uso un motor más pequeño, de menor potencia, menor consumo de energía. Todos esos detalles están absolutamente estudiados en cuanto al consumo de energía. Aquí vemos el clásico, motor, la bornera del motor, la cadena cinemática reductora, el tambor. Bien, en este caso, dos motores. Uno más pequeño y uno más grande. ¿Verdad? En este caso, dos motores. Fíjense, uno grande para levantar, cuando el gancho pretende levantar una altísima carga,
Aquí está el tablero principal, donde se ejecutan todas las conexiones y los comandos. Y obviamente el motor pequeño para levantar pequeñas cargas, ¿verdad? Así se evita un consumo excesivo de energía, ¿verdad? Más, ¿verdad? En un puente, un puente birriel. Bien, más fíjense, un motor de mayor capacidad, uno de menor capacidad para propiciar las dos velocidades que habíamos antes comentado. Y las cabinas. Ya para concluir, la cabina, donde muchas veces va montado el operador, debe cumplir muchísimas condiciones. La primera condición es que debe tener, observen ustedes, visión en todos los costados. Incluso hay algunos puentes donde el piso posee visión. El operador tiene que tener su vista tiene que abarcar todo el espacio, porque es una tarea muy comprometida. Obviamente las cabinas están, aquí podemos ver una cabina moderna, ¿verdad? Están completamente climatizadas y todos los comandos están absolutamente al alcance del operador. ¿Ven? En verano tendrá un sistema de climatización de baja temperatura, en invierno tendrá calefacción, está está hecha de chapa de acero, es una estructura muy robusta. El asiento es absolutamente ergométrico, de forma tal que el operador se pueda pasar las 6 horas que están montados dentro de su cabina sin sufrir ninguna clase de estrés, ¿verdad? La visión, los vidrios son vidrios templados. Los elementos del revestimiento de los tableros y del asiento son no inflamables, ¿verdad? Y tiene que ser un ambiente incluso estudian hasta el color, de forma tal que no sea un color que crispe los nervios del operador. Bien, los operadores de este tipo de mecanismos son Pedro Puente en Inglaterra, un operador que tiene que levantar 50 a 100 metros por debajo de él, carga muchísimo más pesado. Ahora ya se usan cámaras. Es un personal muy calificado y por otra parte muy apreciado por la industria de construcción y está ganando más de 6.000 euros. ¿Verdad? Porque ellos trabajan, ustedes bien saben, con accidente cero. De cualquier forma, muchas veces en los comandos, el puente no posee cabina y los comandos van colgando del operador del puente. ¿Ven? Él ejecuta las mismas acciones que se ejecutan en una cabina a través de un comando que va colgado y que en algunos casos tiene una instalación de conexión, una conexión física en todos los movimientos del puente. Y otras veces, ahora, ya no es necesario una conexión física, sino a través de radiofrecuencia, de ondas de radio, y entonces se comanda fácilmente. Las velocidades del puente son muy lentas, no es que corre el puente, ¿no? Son extremadamente lentas, entonces el operador se puede permitir el acompañamiento de toda la instalación en cuanto a su desplazamiento. Bien, nada más por hoy, muchachos. Con este sería el segundo tema que vamos avanzando para el segundo examen. Y el martes que viene es 31, parece, ¿no? ¿Verdad? Daremos clase y luego de eso
El lunes es 6 de junio. Ya podemos ir pensando en dar el segundo examen. Bien. Luego nos quedaría desarrollar 2 temas más, 2 semanas más, o a lo sumo una semana. Por ahí, por el 15, 20 de junio, vamos a estar libres de la materia, si es que vamos a este ritmo. Bien, no le tomo lista hoy día. Todos los que asistieron están, van a tener el presente correspondiente. Y lo que sí les pido, que yo he sido muy benevolente en este examen, ya saben cómo se toma, tienen que venir mejor preparados. En el próximo examen voy a ser mucho más riguroso, que es como les va a tomar los exámenes continuos su gerente de área. El gerente de área no va a perder su tiempo esperando que ustedes recuerden. ¿No es verdad? Normalmente él tiene mucho menos tiempo que el ingeniero de planta. De cualquier forma, les agradezco mucho la asistencia y nos veremos el próximo martes. Todos tienen presente, todos los que han entrado a la reunión tienen presente y les agradezco mucho su asistencia. Hasta luego, dije. Gracias. Ingeniero. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego.